Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de nuevo aquí, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Espero que sea de mucho fruto para ustedes. El día de hoy vamos a ver una fórmula que es una de las más fáciles, que es U por V. Vamos a hacer 3 ejercicios y vamos a ver lo fácil que es. Si llegaron ustedes hasta este punto, los felicito porque ustedes ya aprendieron a derivar. Ya pasaron lo primero, que quizás pueda ser lo más difícil. Ya lo demás es pura álgebra, es sencillo. Vamos a hacerlo paso a paso. Si tienen dudas, pregunten. Vamos a ver. Tenemos nosotros la siguiente multiplicación. Son 2 factores, a los cuales al primer factor llamaremos U y al segundo factor llamaremos V. La fórmula es U precisamente por V. Y vamos a identificar, lo primero que vamos a hacer es identificar 4 elementos que hay en nuestra fórmula. U, la derivada de V, V y la derivada de U. Entonces, ahorita en primer momento ya tenemos nosotros identificadas U y V. Pero nos estaría faltando sacar la derivada de U y la derivada de V. Vamos a ver, vamos a hacerlo todos juntos. Primeramente, tenemos que U vale ¿cuánto? A ver usted, ¿cuánto vale? Muy bien, 3x más 2. ¿Y V? ¿Cuánto vale? V vale precisamente 2x menos 4. Ya tenemos nosotros 2 de los 4 elementos que necesitamos nosotros en nuestra fórmula. Nos está faltando la derivada de V y la derivada de U. Vamos a sacarla. Ustedes ya saben, es muy sencillo. Recordamos que cuando tenemos nosotros un polinomio, equivale a derivar individualmente cada uno de los términos, que lo vimos en el video pasado, en la parte 2. Esa es la parte 3. Entonces, la derivada de 3x... ¿cuánto es? 3. La derivada de 3x son 3. ¿Y la derivada de 2? 0. Porque ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Saquen su formulario. Recuerden que estos ejercicios hay que hacerlos con formulario en mano. Esta es la quinta fórmula. Hay que registrarla también en el formulario. Entonces, tenemos que la derivada de u, empezamos con 3x es 3, y la derivada de 2, dijimos que por ser constante, la derivada de una constante es 0. Y enseguida vamos a sacar también la derivada de v. Y hacemos lo mismo, lo hacemos individual. La derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. Y la derivada de menos 4 sería 0. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto identificado, lo único que vamos a hacer es sustituir según nos indica la fórmula. Dice que voy a multiplicar u, la voy a multiplicar por la derivada de v. Yo voy a identificar u y la he de multiplicar por la derivada de v. Luego voy a sumarle lo que vale v por la derivada de u. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es ir acomodando. Eso es cálculo. Esas son derivadas, así de sencillo, así de peluchis, ¿a poco no? Entonces, vamos acomodando, pues la fórmula dice que vamos a poner primeramente u, que vale 3x más 2, y que lo vamos a multiplicar por la derivada de v, que son 2. Entonces, hasta aquí ya llevamos la primera parte, que es u por la derivada de v. Nos falta más v por la derivada de u. Entonces, tenemos nosotros más v. ¿Cuánto vale v? V vale 2x menos 4, que hemos de multiplicar por la derivada de u, como nos indica la fórmula, que en este caso van a ser 3. Vamos a ponerle aquí una línea para que no se rebruje nuestro ejercicio y vamos a continuar haciendo ese mismo. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser multiplicar 3x por 2
más 2 por 2, es decir, estos dos por este. Entonces 3x por 2 serían 6x, más 2 por 2, 4, más, ahora vamos a multiplicar 2x por 3, que serían 6x, y menos 4 por 3, menos 12. Ya lo único que resta es agrupar términos semejantes. 6x y 6x, acuérdense, lo nene con lo nene y la nena con la nena. Lo nene con lo nene, la nena con la nena. Lo nene con lo nene, la nena con la nena. X con X, constantes con constantes, X cuadradas con X cuadradas, X cúbica con X cúbicas. Lo nene con lo nene y la nena con la nena. No me rebrujen los nenes y las nenas. Cada quien vamos a agruparlo donde le corresponde. Entonces, 6x y 6x serían 12x. ¿Qué más tenemos en común? El 4 y el 12. 4 menos 12 serían menos 8. Y justamente ese sería el resultado. Otra manera de hacerse es realizar estas multiplicaciones y derivar ya con la fórmula número 3 que vimos en el video pasado, y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Pueden comprobarlo si ustedes gustan. Realizan 3x desde un principio. Antes de derivar 3x por 2x son 6x cuadrada, y vamos a hacerlo mental. Si derivamos 6x cuadrada, 2 por 6, 12x justamente. Y si hacemos la multiplicación aquí de 3x por menos 4, serían menos 12x, más 4x nos va a dar menos 8x. ¿Y cuánto es la derivada de menos 8x? Menos 8. La derivada de 2 por menos 4, la derivada de menos 8 nos va a dar 0. Entonces cualquiera de los dos caminos u otro camino que ustedes tomen debe llegar al mismo resultado, y es válido. Aquí podemos hacer lo mismo, pero vamos a seguir la fórmula. Lo primero que dijimos que teníamos que hacer era identificar ¿qué? Esos tres elementos, o 4, ¿cuántos eran? 4. U, la derivada de v, la v y la derivada de u. Entonces vamos a identificar esos 4 elementos, que serían u, ¿cuánto vale u? En este caso, aquí está, u valdría 4x más 5. ¿Y cuánto vale v? V vale menos 3 más 6x. Ya los tenemos nosotros identificados. Esto sería u y esto sería v. Luego, vamos a hacer nosotros, nos faltan dos elementos, la derivada de v y la derivada de u. Vamos a sacar la derivada de u y la derivada de v, y ahí están nuestros 4 elementos. Entonces, la derivada de u, vamos a ver, la derivada de 4x son 4, y la derivada de 5, 0, porque es una constante. Luego, la derivada de menos 3, 0, porque es una constante, y la derivada de 6x serían justamente 6. Entonces, ahora sí, vamos a continuar ahora sí haciendo ese ejercicio. La fórmula nos indica que el primer elemento que hay que colocar es u por la derivada de v. Entonces colocamos u, que es 4x más 5 por la derivada de v. ¿Y cuánto es la derivada de v? 6. Más, luego dice la fórmula v por la derivada de u. V, que son menos 3 más 6x por la derivada de u, que son 4. Ahora sí, vamos a proceder a realizar las multiplicaciones. Recordamos que cada uno de ellos se va a multiplicar por el segundo factor, de esta manera. Entonces, tenemos nosotros 4x por 6 serían 24x. Luego 5 por 6, 30. Más menos 3 por 4 serían menos 12. Luego 6x por 4 serían más 24.
Procedemos a agrupar términos semejantes. Recordamos, la regla básica de oro, lo nene con lo nene, ¿y qué? Y la nena con la nena. Vamos a ver, ¿tenemos nosotros alguna otra X? Serían 24X más 24X, 48X. Qué bueno que me soplaron. Se me había pasado esta X. 24X más 24X, 48X. Luego, tenemos 30 más por menos, serían menos, más 30 menos 12, serían 18. Y este sería justamente el resultado de esta segunda derivada. Espero que les sea de provecho. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Continuamos. Bueno, y vamos a continuar con este tercer ejercicio. Le subimos un poquito de nivel. ¿Cuál es la diferencia de este y los otros dos que acabamos de ver? Que aquí ya el primer factor está elevado a una potencia, tanto el primero como el segundo factor. Entonces, pero se hace igual, está peluchis. Les recuerdo que si ustedes no recuerdan bien cómo trabajar con los exponentes, qué se hace cuando se multiplica, cuando se suma, vean el video que ya grabé sobre qué hacer con los exponentes. ¿Por qué? Porque ahí explico cosas que aquí en este video ya no voy a explicar. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros nuevamente es identificar los 4 elementos que marca la fórmula U, derivada de V y derivada de U. ¿Por qué? Porque es una multiplicación, es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué operación es? Multiplicación. Me voy a la fórmula de la multiplicación, que es U por V, ¿y qué voy a hacer con ello? Esto es lo que voy a hacer. Vamos a identificar nosotros esos 4 elementos, que sería U, que ya conocemos nosotros, que en este caso sería 3x cuadrada menos 5, y todo esto elevado a la cuarta. Y V, que es 2x cuadrada más 1 elevado al cubo. Muy bien, ahora vamos a sacar nosotros la derivada de todo esto. ¿Cómo voy a sacar yo la derivada de todo esto? Ahorita en el otro fue más fácil porque no tenía potencia y simplemente se sacaba la derivada de cada uno. Pero ahora es diferente, ahora es U que está elevado a la n. Para poder sacar yo esta derivada, tengo que recurrir a la fórmula número 3. Saquen su formulario. Si ustedes ya llegaron aquí, saquen su formulario. Hay que escribir nuevamente, como les dije ahorita, esta fórmula. Entonces, para poder nosotros derivar U a la n, tenemos la fórmula número 3, que dice que es igual a n por U a la n menos 1 por la derivada de U. Entonces, nosotros tenemos que identificar el elemento n, tenemos que identificar U y tenemos que identificar la derivada de U. Y esta, para yo poder sacar esta derivada, la voy a traer aquí abajito y la voy a hacer aparte. Yo voy a hacer la derivada de 3x cuadrada menos 5 a la 4. Y ya sabemos ahora sí que es U a la n. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo, así como dice la fórmula. El 4 va a multiplicar al número que está aquí detrás del paréntesis, que sería en este caso 4 por 1, serían 4. Recordemos que en este caso todo esto sería U. U sería 3x cuadrada menos 5. N, ¿qué va a ser? El exponente. En este caso n, ¿cuánto vale? 4. Y la derivada de U, es decir, la derivada de 3x cuadrada menos 5, no hay que irnos a la derivada de esta U, estamos trabajando con esta. Entonces, la derivada de U, es decir, la derivada de 3x cuadrada menos 5 es 2 por 3, 6x. Porque al exponente se le resta 1, entonces nos quedarían 6x. La derivada de menos 5, ¿cuánto es? 0. Entonces ahora sí, para derivar esta función, dice la fórmula n, que fue el 4 que ya puse yo, por U, ¿cuánto vale U? Ya lo tenemos, U es, todo esto es U. Entonces, en este caso sería n por U, que es
3x cuadrada menos 5. Y la fórmula dice a la n menos 1. Si n vale 4, sería a la 4 menos 1. Y nos falta multiplicar por la derivada de u. ¿Y la derivada de u cuánto es? 6x. Y ahora sí, ya lo único que resta hacer es las multiplicaciones esas que están ahí. Vamos a hacerle una línea aquí para separar procedimientos. Entonces, yo no puedo multiplicar este 4 por lo que está aquí adentro, porque antes, según la jerarquía de operaciones, yo tendría que elevarlo al cubo. Entonces, pero sí puedo multiplicar el 4 por 6x, que me daría justamente 24x por 3x cuadrada menos 5 al cubo. Y esta sería la derivada de u. Si esto es la derivada de u, que sería justamente 24x que multiplica a 3x cuadrada menos 5 al cubo. ¿Por qué hice esto? Para no rebrujarnos. Muy bien. Tenemos nosotros, voy a devolverme un poquito para explicarles por si se perdieron. Usted que me preguntó, que dijo, profe, ahí me perdí. Voy a regresarme para explicarle por qué hice todo esto. Originalmente tengo yo mis dos factores, u y v. Aquí están. Y mi fórmula me dice que yo necesito du y la derivada de v. La derivada de u, yo necesito sacar la derivada de todo esto. Entonces yo me traje para sacar la derivada de todo esto, yo me lo traje y lo hice aparte. Todo esto va a ser la derivada de u. Pero para derivar esto, yo tuve que aplicar una fórmula que ya habíamos visto antes, que es u a la n. ¿Y cómo deriva esta función por u a la n? Hice el procedimiento, sustituí. Si ustedes se fijan, el procedimiento dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Yo lo primero que tuve que hacer es identificar los tres elementos de mi fórmula. N, u, que viene siendo esto, n el exponente, y la derivada de u, es decir, la derivada de 3x cuadrada menos 5, que serían 6x. Y me dio como resultado esto. Todo esto es la derivada de esto, que para derivar esto tuve que emplear esta fórmula y hacer esto. Voy a hacer lo mismo con v. Esto es v, que ya lo tengo aquí, pero ahora lo voy a poner, bueno, sí lo voy a poner aquí abajito. La derivada de v. Y voy a hacer la misma operación. La derivada de v, y me la voy a traer yo para acá, como si fuera otro ejercicio aparte, porque yo le estoy pidiendo la derivada de esto. Como si fuera otro ejercicio, yo lo saco y lo voy a derivar aquí. 2x cuadrada más 1 al cubo. ¿Se fijan? V vale todo esto. Y yo mi fórmula me pide la derivada de v. ¿Cómo le hago para sacar la derivada de v? Tiene la forma de u a la n, que es la fórmula número 3. Nuevamente voy a identificar yo mis tres elementos de la fórmula, n, u y la derivada de u. Aquí, no acá arriba, aquí. Por eso me la traje aparte. Entonces, los elementos de mi fórmula es una u, que en este caso va a ser esto, u a la n. Entonces sería u, que valdría 2x cuadrada más 1. Tengo n, que es la potencia. ¿Cuánto vale n? En este caso va a valer 3. ¿Qué me está faltando de mis elementos? Un, n, y me está faltando la derivada de u. Es decir, si u vale 2x cuadrada más 1, recordemos, lo hacemos por separado. 2 por 2, 4x, sería 4x, porque al exponente se le resta 1, 2 menos 1 nos quedaría a la 1. Y la derivada de 1 es 0, la derivada de una constante es 0. Ahora sí, esto es igual. ¿Qué vamos a hacer? Ya que identifiqué yo los elementos, sustituir es todo lo que tenemos que hacer, según la fórmula. Entonces, n, ustedes díganme, ¿cuánto vale n? N vale
3. Nos dice la fórmula. Y si seguimos la fórmula, dice que vamos a multiplicar por u. ¿Y cuánto vale u? Le recuerdo que ya no hay que ver allá, por eso me la traje acá aparte. U, ¿cuánto vale? 2x cuadrada más 1. Y luego dice a la n menos 1. N vale 3, entonces sería a la 3 menos 1. Y ya nada más me falta por la derivada de u. Y la derivada de u son 4x. Voy a poner una línea aquí también para separar procedimiento. Entonces, sería igual, repito, no puedo multiplicar este 3 por lo de adentro porque primero tendría que resolverlo yo, esta potencia. Pero voy a multiplicar el 3 por este factor que tengo yo acá. 3 por 4x serían 12x que multiplican a 2x cuadrada más 1 a la 3 menos 1 sería al cuadrado. Entonces, la derivada de 2x cuadrada más 1 al cubo es esto. Repito, la derivada de esto es esto. La derivada de esto, que es lo mismo, la derivada de esto es esto. Entonces, ahora sí lo voy a poner yo. 12x que multiplica a 2x cuadrada más 1. De ahí sale esta la derivada. La derivada de esto es esto. Eso es la derivada de v. Y ahora sí, lo único que tenemos nosotros que hacer, aquí me faltó un cuadradito. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer nosotros es sustituir. Ya regresamos a esta fórmula de u por v. Ya nos olvidamos de esto, que lo utilizamos para sacar la derivada de u y la derivada de v. Voy a borrarlo y vamos a acomodarlo para optimizar el espacio. Entonces vamos a decir 1, 2, 3, ¡pum! Y listo, muy bien. Ya tenemos nosotros los elementos, ya sabemos nosotros de dónde salieron esos elementos. Vamos a proceder ahora simplemente a acomodar cada uno de estos elementos según la fórmula. Dice ahí que primero vamos a colocar a u. ¿Cuánto vale u? U vale 3x cuadrada menos 5 a la 4. Y dice la fórmula que vamos a multiplicar por la derivada de v. Y la derivada de v son 12x que multiplica a 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y luego dice más lo que vale v, y v vale 2x cuadrada más 1 al cubo, y lo vamos a multiplicar, ya nada más nos falta un elemento, la derivada de u. Y la derivada de u vale 24x que multiplica, lo voy a escribir aquí abajo, que multiplica a 3x cuadrada menos 5 al cubo. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Simplemente sustituir los elementos. Dice la fórmula que es u por la derivada de v, que es todo esto, más v, que es esto, por la derivada de u, que viene siendo todo esto. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer, en este caso, este sí lo vamos a dejar, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Este es un binomio al cubo, no tiene caso desarrollarlo porque nos quedaría muy grande la expresión. Igual este. Entonces, ese simplemente lo vamos a pasar y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 12x. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajo. El binomio al cuadrado, la regla dice que es primer término al cuadrado más o menos dependiendo del signo. El doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces, si desarrollamos ese binomio al cuadrado, tendríamos nosotros
4x cuarta más 4x cuadrada más 1. Con los pasos que les acabo de mencionar. Primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, y ahí está desarrollado que ese es justamente este resultado. Entonces vamos a colocarlo. Tendríamos nosotros 3x cuadrada menos 5 a la 4, que va a multiplicar a 12x por, en vez de poner 2x cuadrada más 1 al cuadrado, vamos a poner 4x cuarta más 4x cuadrada más 1. Luego colocamos aquí, que serían 2x cuadrada más 1 al cubo, que va a multiplicar a 24x, lo voy a continuar también aquí abajo, por 3x cuadrada menos 5 al cubo. Vamos a ponerle aquí unos puntitos. Al cubo. Entonces ya lo único que vamos a hacer es esta multiplicación. Esto sería igual a 3x cuadrada menos 5 a la cuarta, que va a multiplicar, acuérdense, en una multiplicación, un nivel abajo, ¿qué pasa? Se suman. Entonces 12x por 4x cuarta nos quedarían 48. Aquí x está elevado a la 1 y aquí es a la 4. Entonces, como es multiplicación, se suman 4 más 1, 5, más ahora 12x. Ya hicimos esta multiplicación, ahora vamos a hacer por este y al final por ese último. Más 12 por 4, 48x cúbica, sumamos el 1 que está aquí de este exponente y este 2, más 12x, más, y volvemos a copiar aquello, 2x cuadrada más 1 al cubo, que va a multiplicar a 24x, que multiplica a su vez a 3x cuadrada menos 5 al cubo. Ya si alguno de ustedes quiere desarrollar ese binomio al cubo, puede hacerlo. Para mí eso es suficiente para que no se extienda mucho el procedimiento. Entonces, espero que les sea de provecho y ánimo. A continuación les voy a dejar una serie de ejercicios que hay que responder. Hasta luego. Cuidado, señor, permiso, que vamos pasando, ponga cuidado. ¡Quítese! No es que estamos pasando, ¡que se quite! ¡Ay, me doliendo la espalda! Lo voy a reportar con la asociación de animales. ¡Que se quite!